Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Cuando Donald Trump ganó las elecciones sabíamos que su victoria iba a cambiar el mundo. Lo que no sabíamos es que iba a ser todo tan rápido. Europa acordó anoche rearmarse y cambiar su política militar. Hay discrepancias sobre cómo se va a pagar una inversión que llegará a ser de 800.000 millones, pero por lo pronto Europa responde a Trump con una foto de mayor unidad, salvo por Hungría, que impidió que el Consejo Europeo de anoche aprobara también una resolución unánime de apoyo a Ucrania. El caso es que esa decisión clave está ya tomada. Habrá más inversión en defensa. Habrá de hecho una inversión en defensa que no tiene precedentes, como pedía Ursula von der Leyen. Fact is that Europe is facing a clear and present danger. Dijo anoche la presidenta de la Comisión que Europa está bajo amenaza, lo que exige este esfuerzo que sitúa a la Unión en un momento distinto de su historia, en una nueva etapa en definitiva y que exige de cada uno de los países. Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló también exige a España que se compromete a llegar al 2% en defensa, no ya en 2029, sino antes. Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029. Y es lo que evidentemente informaré a todos los grupos parlamentarios la próxima semana cuando me reúna con ellos. En Bruselas está el corresponsal comunitario de la SER, Enrique García Pozo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Enrique, la cumbre de ayer deja ese compromiso unánime e inédito para rearmar a Europa, aunque hay discrepancias entre las capitales sobre de dónde tiene que salir el dinero. Sí, el análisis es compartido. Los 27 han acogido los instrumentos propuestos por von der Leyen para sentar las bases de una arquitectura de seguridad sin el pilar del apoyo estadounidense. Hoy se está escribiendo la historia, dijo anoche la presidenta de la Comisión, y los 27 aceptan aumentar masivamente el gasto apoyándose en la flexibilización de las reglas fiscales o en ese nuevo instrumento para proporcionar 150.000 millones en préstamos, aunque piden más. En el texto final hablan de nuevas formas de facilitar un gasto de defensa significativo. Así que gastar más y hacerlo más rápido, pero ahí vienen las diferentes fórmulas defendidas. España aboga porque se financie con fondos comunitarios. Hay que abrir el debate de las transferencias, dijo anoche Pedro Sánchez, como se hizo con el fondo Next Generation. Alemania apuesta por estirar en el tiempo la flexibilización de las reglas fiscales, así que el acuerdo A27 sobre defensa salió y tenemos también un texto A26 sobre Ucrania. Hungary is a different strategic approach, but that means that Costa admitía que Hungría tiene una estrategia diferente, admitió que no se consiguió la unidad, pero que el apoyo a Kiev es fuerte y que Budapest se queda sola entre los 27. Enrique, ampliamos después en el abierto. Hasta ahora. Hasta luego. Nos contaba ahora Enrique cómo Antonio Costa se quejaba de que Hungría se quede fuera del acuerdo y a eso contestó Víctor Orbán. Dice que lo que no puede ser es que Europa se quede aislada de China, de Rusia, de Estados Unidos. Fue Putin, aliado de Orbán, quien ayer también avisó a Emmanuel Macron de que quien está llevando la iniciativa, que es quien está llevando la iniciativa europea y quien ha ofrecido el paraguas nuclear de Francia para proteger a los europeos, y Rusia, todo eso se lo ha tomado como una amenaza. Hasta el punto de que Putin llegó a comparar a Macron con Napoleón y le recordó también cómo acabó aquello para Francia. A esta frase de Putin comparando a Macron con Napoleón respondía Macron desde Bruselas. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoleón menait des conquêtes. Decía Macron, es un contrasentido histórico. Napoleón hacía conquistas y la única potencia imperial que veo ahora en Europa se llama Rusia. Es, dijo de Putin, un imperialista revisionista de la historia. Todo esto es lo que ha provocado el regreso de Donald Trump, que impulsa su particular guerra de aranceles a un ritmo muy particular, porque ayer volvió a posponer un mes más las tasas que había anunciado para México y para Canadá, y que también ayer, mientras los países europeos discutían, les volvió a recordar que solo defenderá a los países de la OTAN que aumenten su gasto en defensa. Si no pagan sus facturas, lo han escuchado, no voy a defenderlos, dijo el presidente de los Estados Unidos. Y eso enlaza con ese compromiso que adquirió anoche Pedro Sánchez para que España alcance el 2% en defensa en 2029 o incluso antes. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que no aclara el Gobierno es si contempla hacer esa subida a través de unos presupuestos para los que todavía no tiene la mayoría o de otras formas para las que necesite el aval del Congreso. En todo caso, lo que va a hacer Sánchez es hablar con todos los partidos excepto con Vox. Sí, una ronda de reuniones en la que Sánchez va a trasladar a los grupos parlamentarios la necesidad de hacer ese esfuerzo anticipado para incrementar el gasto en defensa y llegar a ese 2% del PIB antes de 2019. El presidente evitó dar fechas concretas de cuándo tiene
previsto que España pueda pasar de los 21.000 millones comprometidos para este año a los más de 36.500, que es lo que se comprometió con la OTAN. El Ejecutivo tampoco aclara cómo va a afrontar ese incremento de la inversión. Hasta ahora la Moncloa ha asegurado que tiene mecanismos para hacerlo incluso sin la aprobación de unos nuevos presupuestos. Ayer el presidente apuntaba también a los fondos comunitarios europeos. Hay que ser conscientes de que tenemos que aportar más desde el presupuesto nacional, pero en segundo lugar, que si consideramos la seguridad y la defensa como un bien público europeo, que lo es, pues evidentemente necesitamos crear instrumentos mancomunados para financiar ese bien público europeo que es la seguridad y la defensa. Sánchez informará a los grupos políticos de la evolución del contexto internacional el jueves que viene, un día después de una comparecencia monográfica del ministro Álvarez en el Congreso. El presidente intentará buscar una posición común ante el nuevo orden geopolítico provocado por la llegada de Trump. Llamará a todos los líderes, menos a Abascal, por su alineamiento con las posiciones del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Guille, gracias. Hasta luego. La decisión de Sánchez de dejar fuera a Vox de su ronda de conversaciones es algo que Vox dice que celebra, pero que ha molestado en cambio a Feijóo, tanto que lo ha llegado a comparar con el apartheid. Feijóo había tratado de poner cierta distancia con Abascal por su seguidismo de Trump, pero ahora parece querer cambiar de estrategia. David Junquera, buenos días. Muy buenas. Después de días a la gresca ha sido toda una sorpresa ver a Feijóo sacando la cara por Vox. A mí no me corresponde decidir ni opinar por la tercera fuerza política del Parlamento de mi país, pero me sorprende este apartheid que parece ser el presidente del gobierno quiere hacer. El PP, que ha criticado a Abascal por hacer seguidismo de Trump y arrimarse a Rusia, afea ahora a Sánchez que no vaya a llamar al líder de Vox para hablar de la encrucijada europea, pero el líder de Vox está encantado con quedarse fuera. Es un alivio que Pedro Sánchez no nos llame y nos ahorre tener que decir una vez más que nosotros no vamos a acudir a convocatorias del presidente del gobierno. En un tuit, Feijóo ha asegurado que cuando sea presidente, él sí va a recibir a la ultraderecha porque su único cordón sanitario será para Bildu. Por cierto, en el PP... Bienvenidos a la isla de las corrupciones. Hicieron este vídeo del que ya les hablamos ayer, en el que recreaban con inteligencia artificial a miembros del gobierno como si fueran personajes de la isla de las tentaciones, con este nombre, eso de la isla de las corrupciones. Ahí aparecían Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Ábalos, Koldo, el fiscal general, Ángel Víctor Torres... Bueno, pues el Ministerio de Exteriores de la República Dominicana, la isla mencionada, se ha quejado al PP por la inaceptable instrumentalización de la imagen de su país y peor aún, dice la nota, para asuntos internos de política española. Lamentamos este agravio gratuito. Como respuesta, el PP dijo anoche que no pretendía dañar la imagen de la República Dominicana y ha retirado un vídeo del que hablaba así ayer también Pedro Sánchez. No he visto el vídeo, no he tenido tiempo. He visto la nota de prensa de un gobierno amigo como es el gobierno de la República Dominicana. Y yo lo único que puedo decir es que siento mucha vergüenza y que en nombre de España lo siento profundamente. Y pido perdón a la República Dominicana y a los dominicanos y dominicanas por este vídeo tan vergonzoso. Amaina el temporal que ayer provocó lluvias intensas en Murcia y tras el que hoy vuelven al colegio miles de estudiantes valencianos que se quedaron en casa estos días por precaución. Lo que pasa es que ahora llega otra borrasca llamada Hanna que traerá más lluvia y vientos fuertes, Jordi. Así pues, como destacas, será solo una pausa transitoria. Durante la mañana incluso se abrirán claros en muchos puntos del país. Cuidado ahora porque también hay mucha niebla donde ha llovido las últimas jornadas, pero esta pausa durará poco, ya que durante la tarde y hasta la próxima noche, de nuevo los chubascos afectarán cualquier punto del país, hoy destacando sobre todo el suroeste, provincias como Huelva, también Sevilla, Cádiz, aquí chubascos intensos, pero sobre todo en el centro de la península, al norte de Cáceres, al sur de Ávila, en la Comunidad de Madrid, cerca de la Sierra, y al norte de Toledo es donde al final del día nos acercaremos a los 100 litros por metro cuadrado. Y el fin de semana, entre el sábado y el domingo, tormentas con lluvia torrencial en prácticamente todo el país y cuidado mañana con el viento muy fuerte del sur. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El juez que ha procesado a Héctor de Miguel comparó el chiste que hizo sobre volar la cruz del Valle de los Caídos con un chiste sobre volar la plaza de Pedro Cerolo en Madrid. Esto lo hizo en el propio interrogatorio al cómico contra el que se había querellado abogados cristianos por un delito de odio. Y el juez, Carlos Valle, empleó este razonamiento. A ver si a usted le parece lo que fuera un programa de humor en el que se dijera, vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Cerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el Día del Orgullo, y se la tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños, es decir, todos. Para mí el contexto
El contexto es fundamental y si es un programa de humor, es un programa de humor. Si hay alguien que se toma eso al pie de la letra, evidentemente no está entendiendo la comedia. Por otra parte, comparar a Pedro Cerolo con la Cruz del Valle de los Caídos, me parece que, bueno, yo le acepto la comparación, pero desde luego lo importante siempre es el contexto. Por cierto, yo no le comparaba a Pedro Cerolo con la Cruz del Valle de los Caídos, le hablaba de la plaza de Pedro Cerolo. De volar una plaza, no, sí, pero no de comparar una persona por supuesto, pero lo que significa la plaza de Pedro Cerolo con lo que significa la cruz. Caroline Darian, la hija de Giselle Pelicot, ha demandado a su padre por violación. Como recordarán, su padre fue condenado a 20 años por violar a su mujer, a la que drogaba, y ofrecer a otros hombres también que lo hicieran. París, Vicens Batalla. Buenos días. La denuncia la ha presentado Caroline Darian por administración de sustancias psicóticas y abusos sexuales que su padre seguramente cometió sobre ella, según declaró Caroline a la agencia France Press. Durante el mediático juicio en otoño pasado, los momentos más tensos no se produjeron entre la ya ex esposa de Dominique Pelicot, Giselle, sino entre este y su hija Caroline, porque ésta le preguntó directamente si la había a su vez violado bajo sumisión química, ya que hay 2 fotos de ella semidesnuda en unas circunstancias no habituales, pero en esta ocasión no hay grabaciones y el padre negó las acusaciones, ante lo que su hija le gritó que se moriría solo en la cárcel con la mentira. Finalmente, Caroline, de 43 años y que ya no utiliza el nombre de su padre, sino un acrónimo, el del nombre de sus 2 hermanos, ha dado el paso con esta denuncia y la justifica al mismo tiempo como un mensaje a todas las víctimas como ella de sumisión química, de que hay cosas que hacer y no deben abandonar nunca. Esta misma semana precisamente acaba de publicar un nuevo libro sobre el desarrollo del juicio en Aviñón. Aquí en España, la Fiscalía ha pedido que se anule el juicio por el beso y las coacciones de Luis Rubiales a Jenny Hermoso porque considera que el juez no fue imparcial al usar un tono irrespetuoso con las acusaciones frente a una actitud más tímida, considera, con las defensas. Y se queja también de la irrisoria multa que a su juicio impuso a Rubiales. En cambio, la defensa del expresidente de la Federación pide todo lo contrario, pide anular la sentencia porque dice que hubo alegría en el beso y no ánimo sexual. Añade incluso que cuando Jenny Hermoso vio el vídeo del beso en el vestuario, ella reaccionó con cierta coquetería y con una caída de ojos. Anoche estuvo en el larguero Albert Luque, que era director deportivo de la Federación y que fue absuelto en ese juicio, y dice que a Jenny Hermoso se le hizo la bola muy grande con la denuncia. Yo creo que la bola se le hace muy grande y luego es una bola que ya va rodando y aunque quieras pararla, eso ya va cuesta abajo. Si hubiera querido echar marcha atrás, ya no podía. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado la pena de prisión a un hombre que violó a una niña de 13 años porque ve razonable que el agresor llegara a pensar que la víctima tenía al menos 16, así que rebaja la condena de 13 a 8 años de prisión porque entiende asumible que el agresor pensara que tenía esa edad por su apariencia y porque iba acompañada de otra chica de 17. Y en Madrid, el juez que lleva el caso de Rejón va a interrogar hoy a 4 testigos. De ellos, uno estuvo en la fiesta en la que el exportavoz de Sumar coincidió con la actriz Elisa Moulia, que lo ha denunciado por agresión sexual. El resto son testigos de referencia, es decir, no estuvieron allí esa noche, pero supieron por ella lo que había sucedido. El Vaticano acaba de anunciar que no habrá más partes médicos sobre el estado de salud del Papa hasta mañana por la noche. Esto después de que el pontífice haya mandado su primer mensaje grabado desde que fue ingresado en el hospital hace ahora 20 días. Es un audio que ha difundido el Vaticano y en el que agradece el apoyo que está recibiendo, aunque se percibe en su voz que se está recuperando todavía. Roma, Joan Solés. Agradezco de todo corazón las oraciones. Es el mensaje de Francisco que anoche envió desde el Hospital Gemelli de Roma a los asistentes al rezo en la Plaza de San Pedro del Vaticano por la pronta recuperación de su salud. ¿Qué hace? Por mi salud. Voz frágil que revela fatiga, pausada por las dificultades de respiración, que Dios lo bendiga. De pronunciación forzada. Gracias. A diferencia de los mejores momentos de su pontificado cuando, por ejemplo, afirmó Arrivato il momento, cuando yo verrò que llegado el momento, si no puedo seguir, renunciaré siguiendo el ejemplo de Benedicto XVI. El grande ejemplo del Papa Benedetto. El pontífice sigue estable dentro de la gravedad de su situación clínica y el pronóstico sigue siendo reservado, según sus médicos, del Hospital Gemelli de Roma. Y a esta hora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Arrastrados por la velocidad a la que Trump está cambiando el orden mundial, los líderes europeos aceleran los encuentros, lanzan mensajes y empiezan a tomar decisiones que pueden cambiar las prioridades y las estrategias que la Unión Europea tenía hasta ahora. Todo pasa muy deprisa ante la evidencia de que los Estados Unidos de Trump ya no son un aliado fiable cuando tenemos
una guerra en suelo europeo. Pero ojo con que la prisa les haga olvidarse de sus opiniones públicas. Es evidente que Europa tiene que asumir su propia seguridad, pero los líderes tienen que contar muy bien por qué es lo que está en juego para todos los europeos. No se puede pasar de un gasto militar mínimo a una discusión pública centrada tan solo en cifras y en armamento, sin explicar que el envite del trumpismo a Europa no consiste solo en resolver la guerra de Ucrania al gusto de Putin. El envite afecta a nuestra economía y a los valores que hacen de Europa un espacio único de convivencia y de bienestar. Solo entre líneas se leen estos mensajes y urge explicarlos claramente. Y en 10 minutos el abierto. Con Ignasi Guardans, Cristina Monge y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.